te damos gracias por este momento en el cual podemos seguir aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias por este privilegio que tenemos de ser oidores, Señor, y ayúdanos también a que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Quédate con nosotros como siempre y tu bendición sobre cada uno, Señor, de los que acá estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a necesitar un lector. Ya, ¿quién va a ser? Ya, ok. Bueno, el miércoles pasado comenzamos a hablar acerca de la vida de Moisés. Moisés se nos muestra en la Biblia como el más grande líder de Israel, fue el libertador de Israel. Él escribió los 5 primeros libros de la Biblia y evidentemente que en la historia de la humanidad también es un personaje determinante. Así fue como vimos su nacimiento, vimos cómo él se fue al desierto, hicimos un paralelo entre la vida de Moisés y la vida de Jesús. Cuando Moisés, después de haber sido rechazado por su pueblo, va y encuentra a otra esposa de los gentiles, ¿cierto? Así también Cristo, después de ser rechazado, va y busca a las ovejas perdidas de la casa de Israel, su esposa, y ese paralelo terminamos más o menos con la vida de Moisés. Hoy día vamos a ir a la otra transparencia, que esta que está acá, y vamos a terminar hoy día con la vida de Moisés. Lo primero que vamos a ver de Moisés es, espero que alcancemos a ver algo de las fiestas solemnes, pero a lo menos hoy quiero que veamos una de las grandes fiestas de Israel, que fue la Pascua. La Pascua, que era la gran fiesta solemne, la primera de las grandes fiestas solemnes. Así que vamos a leer Éxodo 12, del 1 al 28. Es un poco largo el tramo, pero... ¿Quién está de lector? Ya, por favor, hermano Hans. A Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será propicio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. Y tomarán de la sangre, y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas los comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiestas solemnes para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis.
Hasta ahí nomás, hermano Hans. Bueno, aquí nosotros vemos la primera de las fiestas solemnes, que es la Pascua, ¿cierto? Ahora, todas las fiestas solemnes, las vamos a ver después con más detalle, todas las fiestas solemnes en sí representan para nosotros algo importante. Lo fue para Israel, lo fue parte de los mandatos de Moisés, porque vamos a ver la fiesta solemne y los mandamientos y todas estas cosas, porque ese fue el legado, el gran legado que dejó Moisés, ¿cierto? La ley, las fiestas solemnes, los mandamientos. Y acá vemos algo que me quiero detener, lo voy a leer en el versículo 12 que leía nuestro hermano Hans. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Hasta acá Moisés había dado, se recuerdan lo que se llamaban las 10 plagas, ¿ya? Todas estas plagas que vinieron, que fueron, era para de alguna medida Dios quería mostrar su poder por sobre los dioses de Egipto. Las plagas de los insectos, porque ellos adoraban insectos, las plagas de las vacas, de ranas, todas esas cosas eran parte de su mitología. Pero también Faraón era considerado un dios, ¿ya? Entonces, como Faraón era considerado un dios, había que también atacar esa deidad, que era Faraón. Por eso es que cuando se hace esto, mueren los primogénitos, ¿ya? Mueren los primogénitos, después nos relata ahí en el versículo 29 en adelante cómo mueren los primogénitos, entre los cuales estaba el hijo de Faraón, ¿ya? Dice que el versículo 29, 12-29 dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Es decir, el hijo de Faraón fue herido de muerte. ¿Qué pasa acá? La sangre será por señal. Cuando el Señor hace esta primera fiesta solemne, que es la Pascua, lo que nos está recordando necesariamente es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La sangre del Cordero que quitaba el pecado del mundo. Entonces la ira de Dios no caía sobre esa casa porque habían sido sus dinteles pintados con la sangre del Cordero. Entonces es un tipo de Cristo, ¿ya? Vamos a volver a esto después. Por ahora quiero que veamos. Pero vamos a leer también del 37 en adelante, que hablaba de... Volvamos al versículo 37 de Éxodo 12, Hans. De Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas, sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Hasta ahí nomás. Bueno, como ya lo habíamos dicho el miércoles anterior, todo este Antiguo Testamento, toda esta cosa que a veces nos parece difusa, el Éxodo, el Número, ¿cierto? Parte del Génesis, tiene su enseñanza para nosotros y Dios lo revela. Todo esto lo reveló en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús nos reveló, los apóstoles nos revelaron a través de las cartas toda esta enseñanza. Y para nosotros es importante y tenemos que también pedirle a Dios que nos ayude a ir revelando. No quiero que malinterpretemos, como decíamos el otro día, de que nosotros, revelar, a Moisés se le reveló, después a Pablo se le reveló, pero nosotros ocupé más la palabra, a nosotros se nos ilumina, ¿cierto? Dios nos arroja luz a un pasaje, tenemos que entenderlo a la luz de la Escritura, ¿ya? Las revelaciones pasaron, ¿cierto?
Pero Dios nos quiere enseñar también de este Antiguo Testamento. Pensemos que cuando Timoteo era educado por su abuela Eunice, ¿cierto? Y su madre Loida, no, al revés. Eunice era madre y su abuela Loida, y dice que era instruido en las Escrituras. Entonces Timoteo fue instruido en esto, en el Pentateuco. ¿Ya? Timoteo no es que era instruido en Colosenses, aún no se escribía ni Colosenses, ni primera, tercera, ni primera, ni tercera de Juan, ni nada de eso. Entonces Timoteo fue instruido en la Escritura. Y esta Escritura siempre va a tener una enseñanza para nosotros, no solamente tenemos que verlo como historia, ¿ya? Y eso también quisiera poder ir matizando eso también ahora. Por ejemplo, si nosotros vemos acá, en el versículo 38 del capítulo 12 de Éxodo, dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Entonces a mí me impresiona un poco eso cuando dice, y subió con ellos toda clase de gente. Y un poco representa quizás lo que podemos ver hoy día en la iglesia de Dios. Cuando hay toda clase de gente. O sea, ¿por qué subió con ellos gente que no debía estar ahí? Y que evidentemente después en la peregrinación en el desierto dio muchos problemas. Esa gente dio muchos problemas. Pero hasta el día de hoy pasa eso. Sube mucho tipo de gente. Cuando se hizo esto de la Pascua, que no lo leímos todo porque es muy largo, Dios da ciertas instrucciones. Si hay alguno que no sea del pueblo, tiene que ser circuncidado, ¿cierto? Todas esas cosas. Ahora, Cristo es nuestra circuncisión. Nosotros ya no nos vamos a circuncidar como antiguamente porque somos circuncidados de alguna manera en Cristo. ¿Ya? Entonces, el que participa de la iglesia, el que participa de las ceremonias de la iglesia, por ejemplo, es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. ¿Ya? Y eso tenemos nosotros que tener claridad. Hay otro detalle acá que me gustaría tomar en cuenta. El miércoles pasado, por ejemplo, leíamos en Éxodo capítulo 3. Cuando nosotros leíamos en Éxodo capítulo 3, que fue cuando el Señor Dios mismo le dice a Moisés, le da una misión a Moisés, y le dice que saque al pueblo de Egipto, ¿cierto? En Éxodo 3, el versículo 21 y 22, dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a los egipcios. Guardemos eso, quedémonos acá, porque lo vamos a tocar de nuevo, porque quiero que veamos ahora Éxodo 20. Hermano Hans, si puede leernos Éxodo 20. Vamos a Éxodo 20. Vamos a leer del 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ya. Acá vemos los 10 mandamientos, ¿cierto? Toda persona, no siendo un creyente incluso, culturalmente habrá escuchado de los 10 mandamientos. Evidentemente que los mandamientos y las leyes de Dios eran muchas más, eran muchísimas más. Y esas leyes y esos mandamientos los empieza a desarrollar de aquí del versículo 20 hasta el 30 y tanto, 32 por ahí llega, ¿cierto? De cómo empieza a desarrollar todos estos mandamientos Dios. Pero quiero que también, para que podamos ir aplicando esto, vamos entendiendo, cuando después en el capítulo 31 habla de las tablas, ¿ya? De la ley, ¿cierto? En piedra. Y generalmente ustedes van a ver, siempre se dibuja a Moisés con 2 tablitas nomás, no son. Y eso tiene su razón de ser, no es tan al azar, digamos, porque si nosotros nos detenemos, lo que leía nuestro hermano Hans, los 4 primeros mandamientos hablan de nuestra relación con Dios. Los 4 primeros mandamientos hablan de nuestra relación con Dios. Los 6 restantes nos van a hablar de nuestra relación con el prójimo. Y esto es muy importante para poder entender los mandamientos de Dios y lo que Dios quiere con nosotros con estos mandamientos. Y a manera de repente nos puede a nosotros sonar, ¿por qué dice no tendrás dioses ajenos delante de mí? Como que el primer mandamiento, no te harás imágenes. Entonces, hoy en día, si hemos sido educados correctamente en la doctrina cristiana, esto nos parece casi que estuviera de más, ¿ya? Pero es de vital importancia y es el primer mandamiento. Cuando el pueblo de Dios, cuando Israel se partió en 2, David tuvo un hijo llamado Salomón, ¿cierto? Que fue el que lo heredó en el reino. Pero Salomón, finalmente, a pesar de haber sido sabio en su juventud, finalmente cometió errores también. Y esos errores y esa, por decirlo así, que dudó mucho, que se fue a los ídolos, que incorporó mujeres que instalaron ídolos en lugares altos, dice la palabra, hizo que el reino se partiera en 2 y se perdiera el reino. Así de simple. Fue así como uno de sus generales, Jeroboam, se va al norte, a Tel Dan, que se llama, en el norte de Israel, y allá se instala con 10 tribus, y es lo que se conoce como Israel, la casa de Israel. Imagínense lo que siempre se conoció como la casa de Israel, lo del norte. Pero ese hombre no era el que venía por la línea de ser rey, no era nieto de David. El nieto de David, el hijo de Salomón, se llamaba Roboam y se quedó en el sur. Y se llamó el reino de Judá, ¿ya? Que fueron Judá y Benjamín. Y hubo profetas en el norte y hubo profetas en el sur. Los que más sufrieron, evidentemente, fueron los del norte. Allá estuvo Elías, estuvo Eliseo. Y los profetas del norte sufrían mucho. Acam, ¿se recuerdan de Acam, el malo ese, cierto? Se casó con una mujer de allá del norte, que era del sector de Tiro, Sidón, que hoy día lo que se conoce como el Líbano. Se llama Jezabel. Esa era mala, ¿cierto? ¿Ya? Él se casa con esta mujer y muchos de ellos se casaron con mujeres de esos sectores y estas mujeres trajeron sus ídolos. ¿Ya? Trajeron sus ídolos y al traer sus ídolos hicieron que el pueblo de Israel comenzara a adorar estos ídolos. Y este mandamiento, que era el primero, lo empezaron a quebrantar. Es más, el propio Jeroboam, como vamos a ver después las fiestas solemnes, espero que alcancemos, ¿ya? Las fiestas solemnes, él razona y dice, ¿para qué vamos a viajar a Jerusalén? 100 kilómetros de acá o 120 kilómetros desde acá, en aquellos tiempos eran muchos días caminando,
No tenía toda la gente un caballito ni nada para ir, caminando. Entre ir, el viaje, entre estar allá y volver. Y las fiestas solemnes eran en primavera, en tiempo de cosecha. No vamos a interrumpir la cosecha por las fiestas solemnes. Razonó. ¿Ya? Quedémonos acá, hagamos nuestra propia fiesta. Y así comenzaron a cambiar las cosas de Dios. Y muchas veces nosotros los hijos de Dios comenzamos a transar y a acomodar también cosas. Y esto es una primera enseñanza. Y lo quiero tocar solamente con este mandamiento, porque hago la misma observación que lo hacíamos en la tarde. Los pueblos paganos, como esta Jezabel y otras mujeres que instalaron dioses, tanto cuando estaba Salomón en el sur y ahora con Jeroboam en el norte, nunca dejaron sus dioses. Y después el profeta nos dice, en cambio mi pueblo, dice, o sea, han cambiado la gloria de Dios. ¿Cierto? Han cambiado la gloria de Dios por otros dioses. Díganme ustedes, ¿acaso el catolicismo romano va a vender a la Virgen? No la va a vender a la Virgen. Y ya anda a hablarle de la Virgen a un católico romano, porque capaz que te agarra a palo. No la venden, no la transan. Y nosotros, en este caso el pueblo de Dios, y nosotros hoy día muchas veces cambiamos la gloria de Dios. También por idolatrías, hermanos. Cada uno sabe cuando está en conceptos de idolatría, ¿cierto? Todo que se interpone entre Dios y nosotros. Y empezamos a adorar otras cosas, empezamos a confiar en otras cosas, empezamos a depender de otras cosas y perdemos nuestra mira en las cosas de Dios. Solamente quería hacer una reflexión con ese mandamiento y dejar claro que los 4 primeros nos hablan de nuestra relación con Dios. Los 6 mandamientos restantes nos hablan acerca de nuestra relación con el prójimo. Por eso comienza diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ya? Ese es, y habla de que es el primer mandamiento con promesa, dice más adelante, ¿cierto? Para que te vaya bien y vivas largo tiempo. Y sigue, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, que significa inventar cosas. Cuando la gente inventa cosas, dice, no, si yo lo vi saliendo de allá, no, si parece que venía con alguien. Y empezamos con esas cosas y la gente imagina y termina creyéndose estas mentiras. ¿Ya? Entonces dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora, a Jesús le preguntan esto. Vamos a Mateo 22, hermano Hans, Mateo 22. A Mateo 22. Vamos a leer del 34 al 40 para que entendamos esto de los mandamientos, la aplicación concreta que le da Jesús a los mandamientos. ¿Ya? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo respondiendo, ¿cierto?, a los fariseos. Aclaro también que a veces esa palabra que dice para tentarle, ¿sí? En alguna versión dice para probarle, porque los fariseos tenían como misión también probar a los falsos maestros que aparecían de vez en cuando. Entonces, no siempre hay una mala intencionalidad en esto, ¿ya? Pensemos que querían aprender, que querían saber, que Jesús les dijera que realmente era un rabí. Bueno, Jesús está con ellos y tiene esta capacidad, que es la que nosotros tenemos que también tener para entender las Escrituras. Y cuando hablo de esto y la aplicación, no estoy hablando de alegorizar las Escrituras, sino que darle una correcta aplicación a la palabra. ¿Ya? Entonces el Señor toma estos 4 primeros mandamientos que hablamos y dice, ese es el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor con todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Entonces Él toma los 4 primeros que leímos y los deja como el primero y grande mandamiento.
Ese es un mandamiento. Y el segundo mandamiento dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Que podríamos resumir los otros 6 mandamientos que nos hablaban de nuestra relación con el prójimo. ¿Ya? También lo hemos estado viendo en Mateo, en la parte de la regla de oro, ¿cierto? Que haga con los otros como quieres que hagan contigo. Podríamos ver ese segundo mandamiento de esa manera también. ¿Ya? Entonces cuando Jesús enseña y dice, y de estos mandamientos, de estos 2 mandamientos, depende toda la ley y los profetas. Es decir, toda la ley y todos los profetas se sustentan en estos 2 pilares, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, si alguien en algún momento te dice, pero ¿por qué tantos mandamientos y tanta cosa? Mira, hagámosla corta. 2 pilares, 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Se acabó, ¿cierto? Porque estos se repetían también, estos estaban en Deuteronomios capítulo 6, versículo 5, los que anotan, aparece también ahí donde dice que debes amar al Señor. Y amar al prójimo está en Levítico 19, 18, para los que están anotando. Quería dejar en claro esto porque esto tiene una aplicación para nosotros también hoy en día. Esa es nuestra aplicación. No veamos los 10 mandamientos como algo duro, como algo antiguo, como algo que ya no se aplica. Tiene una aplicación correcta y es esta. ¿Ya? Para cerrar esto de los mandamientos, quiero que vamos a Éxodo 31. Moisés recibió todo este tiempo, estuvo recibiendo mandamientos, ordenanzas de Dios, todas estas cosas. Y esto lo voy a leer yo mismo. Está en Éxodo 31 al final, en el versículo 18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Una para los 4 y otra para los otros 6. ¿Ya? ¿Estamos claros? Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces aquí quiero tomar 2 cosas. Primero, ¿subió solamente el pueblo de Dios? Que decía que subió todo tipo de gente. Y acá estamos viendo las consecuencias de que subió todo tipo de gente. Y el versículo 2, ahí en Éxodo 32, dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. ¿Qué le había dicho Dios a Moisés en Éxodo 3, 21, 22? De que los egipcios le iban a entregar oro y plata. El oro y la plata que los egipcios entregarían, el único propósito que tenían era para la adoración a Dios en los utensilios del templo, me imagino yo, ¿cierto? Y lo que se pensó en la mente y en el propósito de Dios terminó siendo un becerro de oro. Entonces nuevamente vemos la raza caída, ¿ya? Y que muchas veces lo podemos aplicar al día de hoy, que cuando Dios nos da talentos que no son nuestros, que Dios los entrega, ese oro y esa plata no era de ellos. Dios se lo había entregado. Dice que Dios iba a poner en esta gente que le entregaran estas cosas, nos da esos talentos y terminan siendo para los ídolos, para hacer un becerro, para las vanidades, para cualquier cosa, menos para el propósito de adorar a Dios. ¿Ya? Guardémonos estas ideas también de Moisés, porque la enseñanza de Moisés no quiero que la veamos como algo rígido, como algo, tiene toda una aplicación en la vida nuestra. Como les dije antes, cuando a Timoteo le enseñaba, a su abuela y su madre le enseñaba estas cosas, no era como un loro que repetía y repetía la ley. Timoteo tenía una capacidad de aplicar la ley.
Por eso Pablo lo llevó. Él podía enseñar la ley. Él podía hacer la vida, ¿ya? ¿Vamos bien hasta acá? Ya, vamos a pasar a las fiestas solemnes. Las fiestas solemnes están en Éxodo 23, volvamos un poquito atrás, Éxodo 23. Hermano Hans, vamos a leer Éxodo 23 del 14 al 19. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Ya, acá habla de las fiestas solemnes. Las otras fiestas están en otro lado, están en el Levítico, y son 7 las fiestas. La vamos a hacer rápido porque esto nos podemos quedar mucho tiempo detenidos acá. Entonces, para que ustedes anoten, son 7 las fiestas solemnes. La primera fiesta, que es la que vimos delante con más atención, que es la Pascua. Esa es la primera fiesta. ¿Se acuerda que le dijo? Esta será fiesta solemne perpetua para Israel, ¿ya? Entonces la primera fiesta, que no se menciona acá, es la Pascua. Y la Pascua era cuando se sacrificaba el corderito y se pintaban los dinteles, ¿cierto?, de las puertas. Y cuando pasó el ángel que dio muerte a los primogénitos, los hijos de Jehová no vieron la muerte. Entonces, esa fiesta de la Pascua, quiero que, si van a anotar, digan Pascua y al lado lo que significa. Eso significa, o nos recuerda, cuando Jesús fue ofrecido como el sacrificio. La fiesta de la Pascua nos recuerda que Jesús fue ofrecido como un sacrificio. Entonces, cuando Jesús con su muerte venció la muerte, ¿ya? Con la muerte de Jesús nosotros fuimos librados de la muerte. Fuimos librados de la muerte. Esa es la primera fiesta. La segunda que aparece acá es los panes sin levadura, ¿ya? La levadura representa en la Biblia el pecado. El pecado. Entonces cuando hablamos, también coincidía, dice que no alcanzaron a tomar levadura para salir. Pero cuando hablamos de la levadura, siempre en la Biblia la aplicación que tiene la levadura es el pecado, ¿ya? Que entra la levadura, que liuda toda la masa, y eso es el pecado, ¿ya? Entonces, él hace esto, que cuando salieron de Egipto y hagan esta fiesta de los panes sin levadura. Y estos panes sin levadura van a representar para nosotros el tiempo que Jesús estuvo en la sepultura, ¿ya? Cuando Jesús estuvo en la sepultura, estuvo en reposo, de tranquilidad. Por eso es sin levadura. Todas estas fiestas tienen también su simbolismo de lo que es nuestro Señor Jesucristo en su primera venida y en su segunda venida. Las 4 primeras fiestas, estas fiestas están en primavera, sí, están en la época de primavera, o sea, están más o menos en esta época que estamos ahora, ¿ya? Cuando fue la Semana Santa, fue la fiesta de la Pascua, fue la fiesta de los panes sin levaduras y la fiesta de las primicias, están todas esas como cerquita. Y después viene la de Pentecostés, 50 días después de las primicias. ¿Por qué? Primera,
si me falta alguna me dicen. La Pascua, panes sin levadura, y ahora vienen las primicias. Las primicias significaba que los primeros granos de la cosecha, lo primero que se cosechaba, se entregaba como una ofrenda al Señor. ¿Ya? Eso eran las primicias. Y las primicias también tienen su aplicación en el Nuevo Testamento, y anótenlo ahí, como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir a 1 Corintios 15, hermano Hans, 1 Corintios 15, vamos a leer del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ya. Entonces está hablando de las primicias, la resurrección de Cristo. Cristo es las primicias, es el primero en la resurrección. Después de estas 4 fiestas viene la de Pentecostés, que es como 50 días después de las primicias. Esta fiesta de las primicias se celebraba para el término de la cosecha, ¿ya? La otra, las primicias, eran los primeros frutos. Aquí terminamos la cosecha, otra fiesta. Por eso eran como 50 días después, cuando se terminaba la cosecha, ¿ya? Y esa fiesta del Pentecostés nos recuerda a nosotros la promesa del Espíritu Santo, ¿ya? Esa es la promesa del Espíritu Santo. Y estas 4 fiestas en particular nos va a recordar siempre lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Estas 4 fiestas nos hablan de la primera venida de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros. Fue un cordero sacrificado, fue sepultado, resucitó como las primicias y nos entregó la promesa del Espíritu Santo. Entonces, hasta con estas 4 fiestas estamos bien porque estamos hasta acá. ¿Me siguen? Hasta aquí. La que viene ahora, la otra fiesta, la fiesta número, digámoslo así, la 5, ya es futuro. Es la segunda venida de Cristo. La 5, la 6 y la 7. Son fiestas que aún no han ocurrido, ¿ya? Que vendrán con la segunda venida de Cristo. La fiesta de las trompetas, ¿ya? Que se conmemoraba al final del año agrícola. Al final del año agrícola. Es decir, cuando ya se terminaban todas las faenas. Ya no estamos hablando de cosecha, ¿me siguen? Sino que después de la cosecha, ¿qué es lo que viene? Hay que preparar la tierra de nuevo. Entonces al final del año agrícola se hacía esta fiesta, que era la fiesta de las trompetas. Y nos recuerda, hermanos, la segunda venida de Cristo. Ahí lo que pueden anotar, 1 Tesalonicenses 4:16, cuando dice que el Señor, con voz de arcángel, con voz de trompeta, ¿cierto? Resucitarán los muertos, nosotros seremos arrebatados, y nos habla de la segunda venida de Cristo. Apunta a la proximidad de lo que viene, que es el día del Señor. Llegó el esposo por su esposa, y eso es la fiesta de las trompetas. Ya van a haber trompetas. Después de esa fiesta aparece, estamos hablando de esto de la fiesta porque recuerden que este tema, estamos hablando de las raíces hebreas del cristianismo, entonces tenemos que hablar de estas cosas. Estamos hablando de Moisés. La sexta fiesta era el día de la expiación, ¿ya? En algunas partes ustedes lo van a encontrar como Yom Kippur, ¿ya? Esa era la fiesta número 6, el día de la expiación, ¿ya? Este era el momento en el cual el sacerdote entraba una vez al año para hacer el sacrificio del cordero por los pecados del pueblo y que Dios mismo pasara por alto los pecados del pueblo, ¿me entienden? Y la ira de Dios caía sobre el sacrificio. Por eso se llamaba expiación,
porque Él expiaba los pecados del pueblo. Ese corderito expiaba, ¿me entiendes? Recibía. Por eso es que Jesús es el cordero de la expiación. Y por eso es que Juan el Bautista dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque era el cordero de la expiación. Entonces, el día de la expiación se relaciona así, como es futuro, que es la segunda venida de Cristo, se relaciona expresamente con el pueblo de Israel. Porque si bien hasta acá hemos visto la fiesta de las trompetas, cuando viene el Señor por su iglesia, ¿cierto? Y es arrebatada en las nubes. Y nosotros estamos en las bodas del Cordero. Y acá está pasando la tribulación. Dios va a trabajar por última vez con su pueblo, con Israel. ¿Va claro hasta acá? ¿Me siguen la línea de tiempo, cierto? Va a trabajar con Israel acá, en el tiempo de la tribulación. Y ahí va a haber un día de expiación, que se llama. Y eso está en Romanos capítulo 11. Vamos a Romanos 11. ¿Puede leer Romanos 11, 25 y 26, hermano? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ya, acá lo que está hablando el apóstol Pablo, está diciendo, llegará un momento en que Dios va a restaurar a Israel. Cuando se termine el tiempo de los gentiles. ¿Y cuando se termina el tiempo de los gentiles? Con el rapto. ¿Ya? Si nosotros vamos al versículo 24, arribito ahí en Romanos 11, 24 dice, porque dice, el 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. O sea, los gentiles no sean arrogantes. El versículo 24 dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, le está hablando a los gentiles, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Entonces, si nosotros siendo gentiles, que éramos un olivo que crecía en el campo, silvestre, dice, ¿cierto? Fuimos injertados en un olivo cultivado, como era Israel, y podemos disfrutar de su savia, ¿cuánto más los otros? Por eso que continúa el versículo 25, que leyó el hermano Juan, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel, que Israel se endureció en parte, hasta que el último gentil sea salvo. Cuando el último de nosotros haya entrado en el arca, y cuando el Señor venga por su iglesia, será el tiempo de Israel. Y luego, versículo 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces, hermano, eso es el día de la expiación. Entonces tenemos 6 fiestas solemnes que tenían que celebrar. Esto de la fiesta solemne es bastante largo, ¿eh? Quizá en algún momento, probablemente después, más adelante, el pastor Carlos va a hacer, él le gusta, como les dije antes, todo esto del judaísmo, entonces, de todo esto de la fiesta solemne, porque hablar de la fiesta es algo largo, pero por lo menos quiero que entendamos y tengamos una cronología, ¿ya? Después viene la última fiesta, que es la de los tabernáculos, también es una fiesta solemne, y esta fiesta de los tabernáculos ocurría 5 días después de la expiación, es otra fiesta de otoño, ¿ya? Eran fiestas de otoño. Otoño en el hemisferio norte, para que se hagan una idea, es octubre más o menos, ¿ya? Ahí era la fiesta. Y esto consistía en que durante 7 días ellos vivían en unas enramadas. Hacían como las ramadas que se hacen para el 18 de septiembre. ¿Sí? Antiguamente, ¿se acuerdan que eran con ramas de rama? ¿Ya? ¿Ya? Y estaban 7 días viviendo allá, en enramada, recordando la peregrinación de la entrada a la tierra prometida. Y esto, como ya vimos el día de la expiación, representa el tiempo futuro cuando Cristo gobierne eternamente en la tierra de la Nueva Jerusalén con nosotros. Estas fiestas faltan, hermano, las trompetas, la expiación y los tabernáculos. ¿Ya? Son las fiestas que vienen
Son las fiestas que esperamos. Y la de los tabernáculos es cuando estaremos eternamente gozando con el Señor. ¿Me entiendes? Esa es la fiesta. Ya. Como les dije antes, la 1 a la 4 nos recuerdan que el Señor Jesucristo lo que ha hecho por nosotros en la primera venida, primavera. Las 5 a las 7, la gloria de su segunda venida, otoño. ¿Estamos claros? Ya, qué bueno. Qué bueno, porque la tarde no estaba muy claro, ¿ya? Pero ahora está claro. Entonces, hasta acá hemos visto que Moisés nos dejó dos grandes enseñanzas, los mandamientos y estas fiestas solemnes, ¿ya? Quería dejar claro eso. Entonces vamos a seguir con la vida de Moisés, ¿ya? Vamos a ver ahora otras partes de la vida de Moisés. ¿Qué es lo que sigue ahí? Después dice Éxodo, las fiestas solemnes, los espías en la tierra. Vamos a los espías. Números 13, del 1 al 3. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Hasta ahí nomás. Ya, entonces van a ir a reconocer la tierra prometida. Recordemos que ellos acá ya está en Cades Barnea, ¿cierto? Que estaban muy cerca. Estaban muy cerca de la tierra prometida. A días caminando, ¿ya? Pero ocurre algo terrible, ¿cierto? Lo que ocurre acá lo vamos a ver del versículo 17. Hermano Hans, ¿puedes leer del 17? ¿Ya? Hasta el 33, si no sé si le da la fuerza. Números 13 del 17 al 33. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y llamó a aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas.
Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hasta ahí no me bajas. Bueno, nosotros estamos viendo acá que van estos espías y hacen un informe correcto, ¿cierto? La tierra realmente fluye leche y miel, hay higos, hay granadas, hay uvas, racimos que tienen que cargar entre dos. Era una tierra fértil, próspera, y era la tierra que Dios tenía para ellos. Pero sin embargo hay dos actitudes. Unos que dicen: habitan gigantes, nos matarán, nos van a consumir. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Es un momento, no sé si llamarlo de prueba, porque aún no empezaba, no había ninguna prueba, sino de percepción. Pero sin embargo Caleb y Josué, ¿cierto?, tienen, ante lo mismo, que vieron lo mismo que los otros, tienen una percepción totalmente distinta. Y dicen: vamos y ataquemos. Me recuerda cuando David vio a Goliat, ¿cierto?, y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a desafiar los ejércitos del Dios vivo? Y cuando yo miro un problema con los ojos de Dios, es muy diferente a cuando lo veo con mis ojos. Cuando veo las cosas, algo que Dios me da, no sé, estoy pensando en un joven que entra a la universidad y está en primer año y dice: ¿cómo yo podré lograr esto? Cuando va a los primeros días de clase y se da cuenta que toda la matemática que estudió en su colegio le sirve de muy poco, casi nada. Y dice: ¿cómo voy a lograr esto? Pero Dios te dijo que lo ibas a lograr. Dios te puso ahí y Dios quiere que estés ahí, ¿ya? Por hacer un ejemplo práctico y simple. Pero sabemos que hay muchas cosas más grandes también. Lo que está pasando acá es que ellos están viendo todo el entorno con ojos humanos. Lo están viendo desde su perspectiva. David pudo ver a Goliat con la perspectiva de Dios y por eso lo definió así, como un filisteo incircunciso. ¿Me entiendes? Acá vemos que Caleb hace lo mismo, toma la misma perspectiva y puede ver todo esto con los ojos de Dios. Ellos tendrían que haber tomado la tierra en ese momento y no haber ido 40 años a dar vueltas en el desierto. Aquí estaban muy cerca, estaban al lado y tuvieron que salir a recorrer. Y es más, ahí en el capítulo 14 de Números, fíjense, ¿puede leer, hermano Hans, el Números 14 del 1 al 4? Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Qué terrible. Cuando el Hijo de Dios, Dios le pone un desafío, tiene que hacer algo y dice: mejor voy a volver a Egipto. Que ni tal no acontezca, como decían los discípulos, ¿cierto? Pero eso está pasando acá. Bueno, todo el relato dice que después se levanta Josué, se levanta Caleb y animan al pueblo. Bueno, Dios los castiga y los hace andar después 40 años más dando vueltas. Pero nuevamente estamos frente a un hecho en el cual hay dos visiones. Ver las cosas con la mente de Dios, con los ojos de Dios, o ver las cosas en mi debilidad humana, ¿ya? Quería también contarles eso. Y ya como para ir terminando, quiero que veamos un pasaje que está en Josué. Este mismo Josué que fue uno de los con Caleb.
Vamos a Josué capítulo 1. Josué es lo que tendríamos que haber visto hoy, pero como no está el pastor Carlos, hicimos Moisés en 2 días. Porque no, realmente era muy difícil haber hecho Moisés un día y otro día Josué, era muy difícil. Ya, en Josué capítulo 1, versículo 2 dice así: mi siervo Moisés ha muerto. Cuando Josué toma el mando, y acá en el primer capítulo de Josué, Dios lo motiva, Dios le enseña y le dice, lo empodera. Pero usa una frase que me gusta mucho ahí, el Señor mismo, el concepto que tenía de Moisés, dice, mi siervo Moisés ha muerto. El miércoles pasado decíamos que no ha habido un líder más grande en Israel que Moisés, después de Moisés, ¿cierto? Guió 1 millón de personas por el desierto, le dio leyes, le dio el Pentateuco, le dio las fiestas solemnes, los mandamientos, todas las bases del judaísmo las hizo Moisés, toda la base. Sin embargo, para Dios era un siervo. Un hombre que en un momento de su vida fue capaz de matar a otro por un impulso humano, encolerizado quizás, ¿cierto? Usando esa palabra colérico, encolerizado, la muerte de un egipcio. Dios trabaja 40 años en el desierto hasta doblegar su carácter y hacerlo semejante al carácter de Cristo. Y finalmente lo más hermoso lo vemos en Hebreo, que es el testimonio de vida de Moisés. Lo puede leer hermano Hans, Hebreo 11, del 24 al 28. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que el tesoro de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que él, el que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe... Hasta ahí nomás. Después ya Jericó viene con Josué. Pero quería terminar con este pasaje para que nosotros nos demos cuenta lo que Dios pensaba de Moisés, el testimonio que tenía entre los hermanos, ¿cierto? Porque esta carta a los hebreos, el testimonio que había de Moisés, que siendo ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió el vituperio de Cristo. O sea, rehusó los placeres del mundo, aceptó el vituperio de Cristo, porque él tenía su mente puesta en la patria celestial. Y hay una parte aquí también de Hebreo cuando habla de Abraham, que me encanta mucho, dice que Abraham habitando en la tierra prometida, habitó como extranjero, porque tenía una patria que era una patria celestial. Que eso sea nuestra mirada, hermanos, que esa sea nuestra forma de ver las cosas, que esa sea nuestra forma de andar en la vida cristiana. Vamos a orar. Hans, usted mismo, hermano, puede orar. Gracias, Padre. Queremos darle nuevamente por este tiempo que usted nos regala, Señor. Gracias por su palabra, que sin duda siempre es útil para sus hijos, Señor, y agradecerle también el corazón, Señor, la preparación, Señor, y sobre todo, Señor, el deseo de mostrarnos su palabra, Señor, a través también de su siervo, nuestro pastor Tadeo, Señor. Gracias le damos por este tiempo que nos ha regalado, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están acá juntos, Señor, y todos escuchando de su palabra, Señor. Y también por aquellos hermanos, personas, Señor, que están también a través de la internet, también en YouTube, recibiendo de este hermoso tiempo, Señor. Gracias nuevamente le damos por todas sus bendiciones y todo agradecimiento y todo amor
Señor, y reconocimiento y gloria para usted, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.